Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 22 de octubre de 2017, al comenzar los minutos que cada domingo aquí en la cadena COPE utilizamos para resumir y para recordar las principales informaciones de esta semana en la actualidad religiosa de España y el mundo. Hacemos hoy el programa 1538 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción, también hoy con un adelanto de los principales asuntos de esta semana en estos titulares. Con el lema Sé valiente, la misión te espera, la Iglesia celebra hoy el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogió ayer la beatificación de 109 mártires claretianos, sacerdotes, hermanos y estudiantes profesos que fueron asesinados en 1936. En un discurso en la FAO, el Papa ha pedido atajar las guerras y el cambio climático para combatir el hambre y la miseria. Francisco ha reiterado el importante papel que tienen las religiones en la construcción de la paz. Ha pedido a los obispos caldeos un esfuerzo de reconciliación nacional para Irak y ha enviado una carta al custodio de Tierra Santa con motivo de los 800 años de la presencia franciscana en los lugares santos. Los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago expresan su solidaridad con los afectados por los incendios y ofrecen la ayuda de la Iglesia a quienes la necesiten. La memoria de Cáritas Diocesana de Cataluña constata que la crisis se ha instalado y la recuperación económica no llega a los más vulnerables. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Misiones, conocida popularmente como el Domum, en esta ocasión con el lema Sé valiente, la misión te espera. A través de esta iniciativa, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos quiere hacer visible la dimensión universal en la misión de la Iglesia y mover también el corazón de todos para compartir la fe y la caridad con las iglesias más pobres, atendiendo las necesidades de 1.113 territorios de misión. Las obras misionales pontificias piden en esta jornada la oración por los misioneros y la mirada agradecida, en el caso de España, a las 13.000 personas en territorios de misión que son modelo para los cristianos y para toda la sociedad. Anastasio Gil es el director general de las obras misionales pontificias. Es hacer presente el Evangelio allí donde éste no es conocido. En consecuencia, es crecer en la fe con pasión evangelizadora. Papa Francisco, que nos invita, sin duda alguna, a tomar parte activa en esta tarea evangelizadora que arranca del mandato misionero de Jesucristo. Es el tiempo de la misión. Hoy es tiempo del valor, de tener valor, coraje, audacia para anunciar el Evangelio. En 2016, gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo, el Fondo Universal de Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, responsable del Domum, distribuyó algo más de 87 millones de euros, de los que más de 12 millones fueron aportados por España. En el espejo de COPE estuvo el misionero javeriano Adolfo Zón, obispo de Alto Solimões, en Brasil. El ser humano por naturaleza es un ser social, un ser en relación. Entonces también la dimensión comunitaria de la fe es una realidad. Y nuestra fe nace también en una iglesia concreta. O sea, si no fuese también esa iglesia concreta, difícilmente yo iba a conocer esta realidad. Claro. Lo mismo también la vocación misionera. Ella aparece también a través de unos signos que se fueron realizando en mi vida y al final conectas también con esa realidad. Belén Manrique es madrileña y misionera laica en Etiopía desde hace 6 años. A los católicos nos relacionan con Estados Unidos, la guerra en Irak, todo esto, y entonces piensan que somos el enemigo, los cristianos. Entonces la cruz es el símbolo del demonio para ellos. Entonces se asustaban mucho al ver la cruz. Pero al mismo tiempo, antes de yo llevar la cruz visible, a mí ya me habían conocido, por ejemplo, mis vecinos, y ya me los había ganado. Entonces como que no sabían por dónde cogerme. Por un lado ya me conocían y me querían, pero por otro lado veían la cruz, entonces no sabían qué hacer conmigo y, como digo, había niños que me tiraban piedras, pero también las madres me defendían. Y en general no hemos tenido problemas, porque cuando tú vas con el amor de frente, el amor rompe todas las barreras. El misionero javeriano toledano Luis Pérez nos recordó su trabajo en Sierra Leona y lo que significa y aporta esta Jornada Mundial de las Misiones a su trabajo. La gente, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, tendría que pensar que la ayuda que dan tiene nombre y apellido. Es decir, aquí
tú puedes ver gente que ha podido estudiar, que ha podido ir a la universidad y tienen un trabajo, tienen la posibilidad de vivir modestamente, porque aquí los salarios y el nivel de vida, como ustedes saben, es bajo. Entonces, lo importante es eso, que la colaboración no es colaboración así a lo tonto, sino que tiene nombre y apellido. Nosotros tenemos gente que ayudamos y gente que ahora pues están incluso en el gobierno, maestros, médicos, tanta gente que ha podido prosperar y sobre todo formarse. Con motivo de esta Jornada Mundial de las Misiones, el cardenal Cañizares ha anunciado que la Archidiócesis valenciana se hará cargo de 2 vicarías apostólicas en Perú. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo. La Diócesis de Valencia, con motivo de la celebración del Domum de este año, va a asumir, como si se tratara de ella misma a partir de ahora, 2 vicariatos apostólicos de Perú, el de Requena y el de San José del Amazonas, los más pobres de aquella nación hermana. Así lo anuncia el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en su carta semanal a la Diócesis, en la que también destaca que la medida cuenta con la aprobación, la anuencia y el beneplácito del Papa Francisco. Habremos de ayudarles con sacerdotes para los diferentes puestos de misión, con religiosos y religiosas, con seglares misioneras que colaboren en el campo educativo, sanitario, desarrollo social y promoción humana, y también en el ámbito económico. Y es que la Diócesis de Valencia, entre los compromisos que asume a partir de ahora, se encuentra el de ayudar económicamente a cubrir los presupuestos anuales de ambos vicariatos apostólicos. Se trata de un verdadero regalo de Dios, para el que el cardenal pide a los fieles de la diócesis oración y ayuda económica. Y aparte de ello, también ha sido noticia este fin de semana el primer Congreso Interdiocesano de Educación, en el que han participado las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana con sus obispos al frente. Se desarrolló ayer en Valencia, después de una vigilia de oración el viernes por la tarde en la Plaza de la Virgen, y ha contado con la participación, entre otros, del profesor Gregorio Luri, doctor en Filosofía, de la divulgadora educativa canadiense Catherine Lecuyer, del obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Muriña, y del propio cardenal Cañizares como ponentes. El Congreso ha pretendido presentar la aportación de la Escuela Católica en la educación de los alumnos de hoy y estimular a las familias para que no renuncien a su protagonismo en la educación integral de sus hijos. Y una noticia misionera más: la Diócesis de Ávila ha puesto en marcha una iniciativa denominada Kilómetro Misionero en cada una de las 4 rutas que se han diseñado para ganar el jubileo en el año teresiano. COPE Ávila, Ausi Rueda. El kilómetro misionero trata de unir la idea de ser iglesia en salida con el carisma andariego de Teresa de Jesús. La Delegación de Misiones de la Diócesis de Ávila ha puesto en marcha esta iniciativa en el marco de la Jornada del Domum, consistente en dedicar 1 kilómetro de cada una de las 4 rutas que recorren la provincia de Ávila para orar por los misioneros repartidos por todo el mundo, quienes salieron, también como decía Santa Teresa, con una muy determinada determinación para llevar la alegría del Evangelio a los 5 continentes. 1 kilómetro misionero que estará señalizado para avisar del mismo y que los peregrinos puedan en ese punto empezar a realizar su oración por ellos. En los templos inmediatamente posteriores a la localización del cartel encontrarán además información sobre esta iniciativa. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogió ayer sábado la ceremonia de beatificación de 109 religiosos claretianos. Eran sacerdotes, hermanos y estudiantes profesos de las comunidades de Cervera, Solsona, Barcelona, Sabadell, Lleida, Vic, Sallent, también de Castrurdiales y de Valencia, que fueron asesinados en 1936. COPE Barcelona, Silvia Martínez. La celebración estuvo presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. El acto contó con la presencia de 3.000 asistentes, entre ellos familiares de 109 mártires. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, fue uno de los principales celebrantes. También 30 obispos de todo el mundo y más de 300 sacerdotes participaron de la celebración en la Basílica de la Sagrada Familia, una beatificación que ha sido significativa en 2 sentidos. Por un lado, es la primera vez que se beatifica a un número tan grande de religiosos de la misma congregación, los claretianos. Por el otro, nunca antes se había celebrado un acto de estas características en la Basílica de Gaudí. En este sentido, el padre Ricard Costajussa, provincial de los misioneros claretianos de Cataluña, explica el sentido de la ceremonia para la congregación. Significa siempre el reconocimiento de un testimonio de fidelidad y, por lo tanto, de un ejemplo a seguir de alguna manera en el aspecto de fidelidad a la vocación hasta el final, ¿no? Hasta el extremo. Siempre el gozo de aquellos que dan ejemplo, entregando incluso su vida
en esa fidelidad, ¿no? Los 109 claretianos beatificados fueron asesinados durante la Guerra Civil, de los cuales 102 murieron en la que era la provincia de Cataluña. Por ello, el padre Ricard Costajussa considera la beatificación como el fin de un gran proceso de estudio. Llegar a la beatificación ha sido la culminación de un proceso iniciado ya hace casi más de 70 años, de un proceso de estudio y de seguimiento de cada una de las causas y casos, hasta llegar a ver la causa de que realmente pueden ser considerados mártires que murieron por el hecho de ser creyentes, de ser sacerdotes, hermanos, religiosos, y que supieron morir perdonando a sus verdugos. La beatificación de los 109 misioneros ha coincidido con el 25 aniversario de la beatificación del Seminario Mártir de Barbastro en Roma. Los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago publicaron una nota tras los incendios en Galicia en la que manifiestan su solidaridad y cercanía con los afectados y la disponibilidad de la Iglesia a través de sus instituciones para ayudar a quienes lo necesiten. COPE Santiago, Patricia Iglesias. La carta de los obispos gallegos arranca compartiendo el dolor de los que lloran por los que han perdido la vida en los incendios forestales de estos días en nuestra comunidad y eleva una oración para que Dios los acoja junto a sí. Recuerda después que causar un incendio es un gesto de grave inmoralidad en el que la persona pone de manifiesto una actitud ante los hermanos y la naturaleza contraria al bien querido por nuestro Señor. Reclaman una condena con claridad de este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de las personas y dañan grave e irresponsablemente el medio ambiente, porque, como dijo el Papa Francisco, un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y pecado contra Dios. La carta pastoral también hace un reconocimiento explícito a los miles de personas implicadas en el operativo de lucha contra el fuego, incluso a costa de cansancio y riesgos personales. Subraya que en circunstancias a menudo extremas nos dan un ejemplo admirable de abnegación sin límites. A su vez, muestran la disponibilidad de las comunidades cristianas, desde Cáritas diocesanas a otras instituciones eclesiales, para la acogida y ayuda incondicional de cuantos lo necesiten. En Logroño se han celebrado esta semana las jornadas de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera, que entre otros asuntos han analizado las principales causas de la siniestralidad y también han celebrado los 50 años de la creación de la Dirección Nacional de Apostolado de la Carretera. Desde La Rioja nos vamos hasta Cantabria porque Santander ha acogido las jornadas de delegados diocesanos de liturgia que en esta ocasión han trabajado sobre la música litúrgica en España a los 50 años de la Instrucción Vaticana sobre Música Sacra. Desde COPE Santander, Jaime del Olmo. Buenos días. Hola, buenos días. A lo largo de esta semana y hasta el viernes, el Seminario Diocesano de Santander en Corbán acogió una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Liturgia, organizadas por la Comisión Episcopal de Liturgia y que este año han tratado el tema de la música litúrgica en España. A través de ponencias y mesas redondas se ha abordado el uso y la práctica del canto y la música en las diócesis españolas, donde la primera conclusión es que no se puede hablar de una generalidad en todas las parroquias. Monseñor don Julián López Martín es el obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. No en todas las parroquias y en todas las iglesias existe órgano, no en todas las celebraciones se canta, se dispone de un coro. Es necesario tabular todas esas conclusiones y relacionarlas entre sí para poder obtener conclusiones. Es necesario tener una mayor formación litúrgica para mantener el canto y la participación de los fieles mediante la música en la celebración. Este acto está enmarcado dentro de los actos religiosos programados por la Diócesis de Santander para celebrar el Año Santo Jubilar Lebaniego. Con el lema Misericordiosos en la Unidad, Sevilla acoge este fin de semana la 10ª edición del Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. Mientras tanto, los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida se reunieron ayer para preparar el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Dublín el próximo año. Un encuentro celebrado en Madrid que también ha acogido las jornadas de capellanes y delegados de prisiones de España, en esta ocasión sobre restauración y reconciliación entre víctima e infractor. El responsable de Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal es Florencio Rosselló. En este momento estamos celebrando las jornadas de capellanes y delegados de prisiones de España, donde sobre todo el tema central es por continuar con el Congreso Nacional sobre la misericordia y queremos que este tema esté centrado en la restauración, reconciliación y de hecho pues van a plantear una experiencia sobre tema de restauración, reconciliación entre distintos elementos que han participado en el tema de terrorismo, familias, gente que estuvo en ETA, luego la propia Iglesia y bueno pues y eso queremos extrapolarlo también a la realidad de cada día de la cárcel, es decir,
que el preso también pueda reconciliarse, que la familia pueda tener su espacio, en definitiva que todo el mundo tiene derecho a la reinserción, pero también a que su conciencia termine tranquila al final de su vida. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Y esa última hora pasa por el accidente del F-18 en la base aérea de Torrejón. Ha caído y una explosión grandísima. En la plaza de Sant Jaume, el presidente Puigdemont ha encabezado este mediodía una protesta Estamos contra la pendientes de una decisión iniciativa judicial vecinal para acabar con la publicidad de locales de prostitución en los parabrisas de los coches. Sí, Pilar, es un tema que nos preocupa. Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. ¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles. El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El número de personas que padecen hambre en el mundo es ya de 815 millones, 20 más que el año pasado, según ha recordado Manos Unidas al denunciar la economía de exclusión que impide a millones de personas tener una vida digna. Entre otras causas están la mercantilización de los alimentos, la insostenibilidad social y medioambiental de la producción y la pérdida y el desperdicio de alimentos. El martes, con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación, el Papa Francisco visitó la sede de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde pronunció un discurso en el que pidió atajar las guerras y el cambio climático para acabar con el hambre. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Si a las cifras de la hambruna que acabáis de nombrar se le une el hecho de que se está produciendo el mayor flujo de refugiados de la historia a causa de las guerras y el hambre, se entiende la claridad y contundencia del discurso del Papa Francisco a la FAO, en el que urgió a los gobiernos y a las autoridades internacionales a afrontar con mayor responsabilidad el hambre y la miseria, porque asegura está en juego la credibilidad de todo el sistema internacional. ¿De qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición si no se actúa eficazmente en aras de la paz y del desarme? El Papa recordó que esta organización nació en 1945 para aliviar el problema de hambre y masiva migración de refugiados al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este momento las guerras, el tráfico de armas, el desperdicio de comida y el cambio climático, entre otros factores, son los responsables de las hambrunas que azotan el mundo. No podemos actuar solo si los demás lo hacen, ni limitarnos a tener piedad, porque la piedad se limita a las ayudas de emergencia, mientras que el amor inspira la justicia. Mensaje final del Papa en este discurso: evitemos presentar el hambre como si fuera una enfermedad incurable. La gran imagen de este encuentro ha sido el regalo que el Papa ha entregado a la FAO, una escultura que representa al pequeño niño sirio Aylan Kurdi ahogado en el Mediterráneo junto a un ángel que llora desconsoladamente. Todo un símbolo de la tragedia de los refugiados que intentan llegar a Europa. Ante los delegados del Congreso Mundial de Religiones por la Paz, el Papa Francisco ha destacado el importante papel que tienen las religiones en la construcción de la paz. Además, ha pedido a los obispos caldeos un esfuerzo de reconciliación nacional para Irak y ha enviado una carta al custodio de Tierra Santa con motivo de los 800 años de la presencia franciscana en esta tierra. 8 siglos de permanencia ininterrumpida en la misma tierra que recorrió Jesús, manteniendo viva la llama del cristianismo en los lugares santos, no es una celebración cualquiera. Y por este motivo, el Papa quiso agradecer el testimonio de fe, de fraternidad y de paz que los franciscanos han mantenido durante este tiempo. En su mensaje, Francisco ha destacado el compromiso de la custodia de Tierra Santa a través de la contemplación y de la oración, sencillos y pobres, obedientes al Papa junto a hermanos de diferentes culturas, etnias y religiones. No se olvida Francisco de destacar el esfuerzo de la comunidad franciscana en la investigación arqueológica y en el estudio atento de la Sagrada Escritura, y le recuerda que son embajadores de todo el pueblo de Dios. También esta semana el Papa ha mantenido un encuentro con los asistentes al Congreso Mundial de las Religiones por la Paz. En su discurso afirmaba que la paz es una tarea urgente en un mundo tan golpeado por la guerra y la violencia. Por ello, los creyentes de cada
religión están llamados a invocarla y a interceder por ella. Y al igual que en ocasiones anteriores, Francisco destacó la gran inmoralidad que reside en la justificación de la violencia en nombre de Dios. En la construcción de la paz, en la construcción de la paz, las religiones, con sus recursos espirituales y morales, tienen un papel particular e insustituible. No pueden tener una actitud neutral o ambigua respecto a la paz. Quien comete violencia o la justifica en nombre de la religión ofende gravemente a Dios. Al final del discurso, el Papa recordó también la necesidad de una colaboración interreligiosa para el cuidado del medio ambiente, afirmando que las religiones disponen de recursos para promover juntas una alianza moral que impulse el respeto de la dignidad humana y el cuidado de lo creado. Y un asunto más, Eva, el Papa Francisco ha explicado por qué, aunque supone un riesgo, concede entrevistas y lo hace en el prólogo del último libro del jesuita Antonio Espadaro. Con gran sinceridad, el Papa asegura que aunque en un principio era reacio a conceder entrevistas, ahora considera que tienen un gran valor pastoral y suponen una forma de comunicar su ministerio. Lo más complicado para él son las ruedas de prensa en el avión de regreso de sus viajes. Así lo reconoce Francisco en el prólogo del libro de entrevistas titulado Ahora haced vuestras preguntas, coordinado por Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica. El Papa confiesa que a veces en el avión imaginan las preguntas que podrían hacerle, pero para responder necesita estar con la persona y mirarle a los ojos. Aunque no oculta que todavía tiene miedo a ser malinterpretado, prefiere correr ese riesgo pastoral. El Papa también asegura que le gusta responder a las preguntas con sinceridad, sabe que tiene que ser prudente y espera serlo. Eso sí, reza siempre al Espíritu Santo antes de comenzar a escuchar las preguntas y a responder, y lo hace siguiendo el ejemplo de Jesús en el Evangelio con la iglesia de Emaús, en la que el Señor entrevista a los discípulos que caminan desanimados. Para mí, las entrevistas, concluye Francisco, forman parte de esa conversación con los hombres de hoy. Muchas gracias, Eva. Pues nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en el anuncio del Papa del pasado domingo para la celebración de una asamblea especial del Sínodo de los Obispos sobre la región panamazónica. Es el momento para el comentario desde Roma también de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. A muchos les habrá parecido una noticia menor y, sin embargo, estoy convencido de que será un acontecimiento muy importante en la historia de la Iglesia. Me refiero a la convocatoria de una asamblea especial del Sínodo de los Obispos dedicada toda ella a la región panamazónica, anunciada por el Papa el pasado domingo y que se celebrará en Roma el mes de octubre del 2019. Cuando hablamos de la Amazonia nos referimos a una zona extendida entre Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Guayana y Venezuela. En ella viven 2 millones de personas, la mayoría de ellos indígenas, y la atención pastoral a ellos es el principal objetivo que Francisco ha fijado a los obispos que tomarán parte en la asamblea sinodal. Uno de los problemas mayores de estos católicos es que viven en diócesis extensísimas y la escasez de clero. Muchas de sus comunidades, por lo tanto, son visitadas por un sacerdote 2 o 3 veces al año. En consecuencia, es muy previsible que se estudie la posibilidad de ordenar a los llamados viri probati, es decir, hombres casados en edad madura y que hayan demostrado celo apostólico. Podría ser una propuesta experimental que, si se demuestra positiva, podría extenderse a otras zonas del mundo en similares circunstancias. La segunda cuestión del sínodo será el cuidado de la creación según el espíritu de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y en especial de la selva amazónica que, como ha recordado el cardenal brasileño Claudio Humes, es crucial para el futuro de la humanidad. En efecto, es uno de los pulmones de nuestro planeta, cada día más amenazado por una salvaje contaminación. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. La web de los obispos alemanes ha presentado una carta abierta que ya han firmado clérigos, teólogos y numerosos laicos de gratitud al Papa por su liderazgo valiente y teológicamente sólido frente a los ataques de algunos sectores de la Iglesia. Nos lo cuenta la corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
La página web catholisch.de de la Iglesia alemana se suma a la campaña internacional de apoyo al Papa Francisco como respuesta a las críticas que algunos sectores están haciendo públicas. Se trata de una carta que los internautas pueden firmar y que lleva por título «Los católicos defienden al Papa Francisco», un documento que destaca la importancia de un pontificado valiente y teológicamente sólido que en poco tiempo, dice, ha conseguido modificar la cultura pastoral de la Iglesia católica romana de acuerdo con su origen en Jesús. Destaca de él, además, que le llegan directamente al corazón las personas heridas y su naturaleza herida. Ya han firmado la carta obispos como Paul Ibi, teólogos como Thomas Hallig o Paul Zuleger, además de políticos como Wolfgang Thierse. Pedimos que no se desvíe del camino que ha emprendido y le aseguramos nuestro pleno apoyo y oración constante, afirman los firmantes, a la espera de que se haga pública la lista alemana al completo. Aunque las disensiones de la jerarquía eclesial alemana tratan de suavizarse para preservar la unidad, son un secreto a voces, hasta el punto que el diario católico Die Tagespost, en un editorial publicado en enero, hablaba de un cisma de hecho. Por eso la campaña adquiere una relevancia especial en este país. Y tras su última asamblea plenaria, los obispos de Guatemala han denunciado el clima de corrupción en el país y la falta de conciencia ética de muchos diputados. Consideran que es necesario un cambio urgente en los mecanismos para su elección, en la que se debe considerar la dimensión ética y sus conocimientos para legislar. Piden a los cristianos promover una cultura de transparencia y honestidad por encima de las ideologías e invitan a todos a encontrar salidas a la pobreza creciente, la falta de empleo o los problemas por las deportaciones desde Estados Unidos y México. Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, las organizaciones de la Iglesia que acompañan a las personas víctimas de trata han denunciado las políticas que aumentan la vulnerabilidad de las personas y el riesgo de ser sometidas a trata, especialmente los niños y niñas menores de edad y que se encuentran en procesos migratorios. Urgen a la sociedad y las administraciones públicas a sumar esfuerzos para erradicar esta lacra social, protegiendo a las víctimas y persiguiendo a aquellas personas y organizaciones criminales que se enriquecen a costa de las víctimas. Y la última memoria de Cáritas Diocesana de Cataluña, volvemos a España, constata que la crisis se ha instalado y la recuperación económica no llega a los más vulnerables. Por eso, las personas que se beneficiaron de sus servicios aumentó un 4% en 2016 hasta 360.000 personas y se incrementa el número de proyectos, pero disminuyen los ingresos. COPE Barcelona, Andrea Guerrero. Cáritas Cataluña alerta de la crisis social en la que está sumergida la población, una crisis que deriva en una cronificación de la pobreza. Pese a la recuperación económica, la entidad ha atendido casi un 5% más de personas en el 2016, especialmente a familias con hijos a cargo. Al presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, le preocupa que esta misma pobreza sea también hereditaria. Este fenómeno quiere decir que esto pasa de padres a hijos. Procuramos que en 4 o 5 años las personas cojan fuerza para poder volar, pero después vuelven, y este es el problema. Cáritas Cataluña también ha advertido que casi un 40% de las personas atendidas no tienen un hogar digno. La Subcomisión Episcopal de Catequesis ha publicado una nueva guía de los primeros pasos en la fe y nuevos recursos catequéticos para el catecismo Testigos del Señor. La hermana María Granados es la responsable del Departamento de Publicaciones de la Subcomisión de Catequesis. Una nueva clave que tiene esta guía es que está elaborada en clave de catequesis en familia. Entonces acuden en común los mayores y los pequeños y cada tema está estructurado de manera que tienen ese primer momento en común donde comparten un poquito la semana y algunas pistas sobre el tema que se va a desarrollar. Después se separan, por un lado los adultos y por otro lado los niños, trabajan el mismo tema y después terminamos nuevamente reuniéndonos todos juntos, mayores y pequeños, y haciendo pues algún gesto más celebrativo, oracional, para que, bueno, pues eso, ¿no?, la transmisión de la fe se haga en la parroquia, ¿no?, con esa responsabilidad que tiene la parroquia en este ámbito, pero ayudando y acompañando en ese proceso de transmisión de la fe a los niños más pequeños por parte de la familia. No hay tiempo para más. Terminamos así nuestro informativo Iglesia Noticia de este domingo, 22 de octubre de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa en esta Jornada Mundial de las Misiones. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina.